sería bueno esperar, por ejemplo, yo deduciendo de lo que se ha publicado, Vamos para el Congreso no, a ver eso. digo, sería bueno esperar porque el presidente habló de un adelanto de 700 y pico de millones de dólares, Cobro adelante. una inversión de 830 millones en los aeropuertos, incluida una nueva terminal en las Américas, pero no sería bueno ver cuál será el porcentaje de negociación de los impuestos que pagarán, ¿verdad? Para proyectar entonces qué recibirán en los 30 años el Estado Dominicano. Hay que ver ingresos, quizás sean más de 50 ingresos millones. brutos, ingresos netos. Hay que verlo en el periodo de estos 24 o 26 años. Si el año que viene, entonces serían 23. 23 años. Y lo que recibiría en los próximos 37. Y comparar, naturalmente, la capacidad de negociación del gobierno en el 99. Eso 99, le iba a decir, es distinta. Y hay hoy tenemos una serie de mecanismos. Evidentemente, un gobierno, ese primer gobierno del PLD, con el expresidente Fernández, sin recursos para poder invertir en infraestructura. Lo que se buscó básicamente en ese momento era asegurarse que se hicieran las inversiones en infraestructura que demandaba el país para recibir todos los turistas que estamos recibiendo hoy. Ahora, se hicieron esas inversiones, es importante ver para que no le caigan el dado a los políticos, porque hay que ver si Aerodón hizo las inversiones que planteaba la concesión y qué se hizo posterior a ello. ¿Qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía en los 4 años que sucedió a Leonel Fernández para asegurar que Aerodón hizo esas inversiones? Porque hay que decirle a Luis Abinader que ese gobierno del 2000 al 2004 es su antecedente inmediato en términos partidarios. Entonces, todo eso hay que verlo y ponerlo sobre la mesa. Don Melanio, cuando yo le hice la pregunta, usted respondió algo que me parece acertado en el sentido de que sí, es la pregunta correcta. ¿Cómo estaba el país, el dominicano, en el 2020? ¿Cómo estaría ahora en el 2024? Pero también hay que hacer un reconocimiento que va más allá de cualquier presidente. El mundo en el 2020 era uno, el mundo hoy día es otro, totalmente distinto. Y lo cierto es que el plan de gobierno del presidente Abinader ha sido un plan de gobierno que ha tenido que reconfigurarse prácticamente cada año por todas las eventualidades. Como todo, en el 2008 yo debía recibir un incremento en el presupuesto de educación y no se me dio y nos mantuvimos por debajo del 2% porque hubo una crisis financiera. El presidente Medina quería terminar por lo alto su gestión y tuvo una muy baja inversión en el 2020 porque vino la pandemia. Eso le iba a decir, que el presidente Medina también enfrentó una serie de crisis. Yo le hago este comentario porque a propósito de esto de Aerodón, yo entiendo, al igual que mi compañero José María, que esta información que el presidente ha expresado es una información que está delimitada. Es como que hay otra información que no sabemos y que habría que esperar y procesar, porque siendo él economista, entendería yo que él va a jugar por quien siempre ha jugado, que es el pueblo dominicano. Yo lo que le digo es que cuando usted habla, por ejemplo, de reelección y tener recursos, ¿cómo usted puede determinar que esos recursos se van a utilizar para la reelección? No, por ejemplo, ayer... Cuando hoy día ya es diferente todo en términos de comunicación y la gente reclama. Ok, todavía ya estaba el efecto del anuncio de la gran alianza Rescate RD. Ayer Abel Martínez, por primera vez, hace público una propuesta de Estado, que es lo que muchos de ustedes han venido reclamando y van a venir a los medios. Y será nuestra semanal, porque todos los martes va a ser lo mismo, con cada uno de los ejes de su programa. Lo van a sacar, vamos a poder hablar con Abel en los programas. Sí, no, qué bueno. No me diga una cosa. No, esto es un cambio, Bueno, nos ha costado trabajo, qué bueno, es un buen anuncio. Yo le recuerdo a usted que a partir de ayer otras cosas están aconteciendo. Ojalá que haya un debate, don Melanio. Antes de ese proceso teníamos que oficializar la candidatura. Entonces nosotros hicimos un invento para poder proyectarlo ahí. La compañera le hace una pregunta interesante, que si será posible un debate entre los candidatos. Claro que sí. Abel es un hombre que a pesar de su juventud y ser la novedad, es un hombre de Estado. Es un hombre que administró 8 años en la Cámara de Diputados. Melanio hablaba sobre el contrato que ha anunciado el gobierno, que ha anunciado el presidente, que irá al Congreso. Una de las observaciones que hacía
el gobierno ayer en un previo que hizo con la prensa para hablar del tema, es que se ha pasado una ley en el Congreso de la República para poder regular este tipo de sesiones, este tipo de acuerdos de administrar bienes del Estado. Para entonces, para cuando Melanio era director del Departamento Aeroportuario, no existía una legislación en esa materia. Sí, solo estaba la ley de capitalización como ley sombrilla, que tuvo su cuestionamiento. Debo decirle que el único proceso privatizador de que en algún momento también el expresidente Fernández debe estar arrepentido, porque todo esto vino con la ola neoliberal que arropó a prácticamente toda América Latina. Pero debo decirle que el único proceso que no tuvo cuestionamiento de orden moral, esto por una intervención que oí esta mañana en un medio e iré a responderla, de un distinguido comunicador de Santiago, que hablaba de que había que cuestionar, ver ese proceso. Yo recuerdo que el presidente Fernández nombró una comisión de notables. En ese momento el ministro de Obras Públicas era de Andino Peña. Estaba Vitelio Mejía, actual presidente de la Liga de Béisbol Dominicana, al frente de la Junta de Aeronáutica Civil, que era como se llamaba el IDAT en ese entonces, o el equivalente. Y estaba yo en el departamento aeroportuario, que sustituí a una persona cercana al presidente Fernández, pero que no era político. Y el presidente Fernández me designó ahí para que tuviera el ojo político, el ojo del partido, en un proceso que implicaba transferir propiedad del Estado. Claro. Y esa comisión de notables estaba el reverendo Braulio Porte, estaba Freddy Vera, habían otras personas que ahora no recuerdo, pero lo voy a buscar en los archivos para tenerlo en próximos debates. Y ese proceso se cumplió sin que hubiera ningún tipo de escándalo, ni en el momento ni posteriormente en los años siguientes. De manera que por ese lado uno se curó en salud. Y sí, como dicen ustedes, hay que esperar desmenuzar el contrato, porque a pesar de que puede ir amparado con la ley esta de los fideicomisos y la APP. La iniciativa público-privada, el contrato, la concesión como tal, tiene que ir en una renegociación, tiene que ir al Congreso. Entonces ahí veremos los detalles, y yo no me aventuro, pero puede ser que sea más, ¿cómo que dice el cosa popular? Más cara la sal que el chivo. No, pero también que sea mucha espuma y poco chocolate, para simplificarlo. Ojalá que sea beneficios reales, pero es muy difícil proyectar ya con la inteligencia artificial, planificando, con los esfuerzos que hace Elon Musk y eso para la navegación aeroespacial. Es muy difícil que usted pueda proyectar a 10, a 15 o 20 años sin que esté predicando en el desierto, sí, o arando en el mar. Sí, pero Elon Musk, haciendo un paréntesis, ese tipo de verdad puede tener muchos millones, pero yo pienso que él está muy loco, porque la tierra necesita que los recursos sean aquí, que se utilicen. No te adelante a nada, querida, no te adelante a nada. Claro, pienso que en los próximos 5 años veremos cambios radicales. Creo que usted está haciendo sugerencias importantes sobre por dónde pueden venir los tiros en el PLD. Ustedes están partiendo del hecho de que el presidente de la República va a usar de manera apabullante los recursos del Estado en este proceso de reelección. Quiero preguntarle sobre si ustedes están convencidos de que eso va a ocurrir, o si tienen algún tipo de recurso que presentar ante la Junta Central o ante otra instancia. Estaremos vigilantes, Dani, por los antecedentes. El solo anuncio de Pero ayer. Antecedente, Abinader no tiene antecedentes de reelección. Eso lo tuvo Danilo Medina y Leonel Fernández. Anoche hay un antecedente. No, porque él quiere la reelección ahora, él no se religió antes, porque perfecto, antes no fue presidente. Pero ya hay un antecedente con el uso de los recursos del Estado. ¿Cuál? O sea, se habla de... Pero no han llegado los recursos todavía, Melanio. Pero hay un anuncio que va desde el asfaltado de la calle en Boca Chica. ¿Y eso es malo? Desde la ¿Usted no quiere que le hagan en Boca Chica? Ojalá que lo hagan. Debió hacerlo ya. Si tú buscas los anuncios de campaña, todas esas obras estaban en los anuncios de campaña de hace 4 años. Ahora se está diciendo que en los próximos 6 meses se van a hacer todas esas obras con los 775 millones que el gobierno se ha embolsillado como adelanto de una negociación que todavía el Congreso no ha conocido. Pero peor aún,
todos esos procesos que anunció el presidente de obra implican procesos licitatorios. Señores, estamos en medio de un escándalo que no es el primero. Por ello dije que el presidente pretendió ayer tumbar el tema de el Intran y el anuncio hecho por Abel, porque eso es un recurso que tiene y es lícito, es legítimo el recurso político. Ustedes estuvieron cubriendo la visita del presidente en la gran parada de Nueva York. Y ustedes se recuerdan que eso, ahí había un montaje como gobierno, porque medio gobierno se fue a Estados Unidos, para el presidente venir y decir que la diáspora le recibió, lo apoyó. Esa era la noticia. Y el presidente la tumbó ¿con qué? La tumbó con el anuncio de que, un anuncio que se iba a hacer aquí, se hizo en Nueva York, de que aspiraba a la reelección. ¿Por qué? Porque había que tumbar en ese momento un tema que era complicado para el gobierno dominicano. No recuerdo exactamente cuál fue. Creo que fue el mismo anuncio. El anuncio de la Alianza Rescate RD. Perfectamente. Gracias como comunicador me ayudaste. No, le estoy recordando un acontecimiento importante. El primer anuncio de la Alianza. Don Melanio. Este anuncio de ayer quiere tumbar el efecto del anuncio ya definitivo y el depósito en la Junta del lío Intran Gate y de la primera propuesta de Estado que hace Abel Martínez ante la sociedad dominicana. Don Melanio, pero hay que hacer un reconocimiento y aunque siempre se dice, bueno, pero que no hay nadie sometido, el Ministerio Público es una cosa, dentro del tren gubernamental y con relación al presidente, eso es otra. Y lo cierto es que esos escándalos que usted menciona sobre el tema, específicamente sobre lo que ha ocurrido con el Intran, lo cierto es que por primera vez, digo yo, usted me corrige, puedo estar equivocada, por primera vez nosotros estamos viendo que se presenta un escándalo mediáticamente y automáticamente ese funcionario sale del tren gubernamental. Que esto desemboque en el Ministerio Público y a ellos les toque hacer la investigación, y eso es otra cosa. Pero fuera del tren gubernamental sí están. Y hay que reconocer eso, don Melanio. La corrupción debe ser combatida, pero la impunidad es peor que la corrupción. Sí, claro, porque estamos de acuerdo. Es el mal ejemplo de una corrupción no castigada. Sí, lo que pasa... Querida Marian, este es el segundo de 30 casos que va al PETCA. El primero fue el caso 13. Este es el segundo. Nosotros aspiraríamos a que los 28 casos anteriores de escándalo, algunos muy recientes algunos, que ha llevado a la renuncia. Y ustedes saben que es un estilo, el presidente innegablemente hay que reconocer que es un hombre decente, un hombre de buenos modales. Y esas renuncias no son más que destituciones. Pero bueno, porque inmediatamente se le pone al incumbente y los otros no han vuelto. Pero ninguno de esos casos, el Ministerio Público Independiente ha obrado sobre ellos. Si ustedes ganan, don Melanio. Y yo les puedo comenzar diciendo, desde los primeros 3 meses del presidente Abinader, con la licitación de la jeringuilla y todos los cuartos que Peñaguaba le entregó a unos artistas sin que mediara ningún proceso de licitación ni de nada. Si ustedes ganan, don Melanio, ustedes van a continuar estos procesos legales, o sea, van a permitir que el Ministerio Público sea realmente independiente, continúe siendo independiente y ustedes van a llevar los casos y hacer los correctivos. O sea, ¿cuál es su posición frente a la corrupción? Un tema importantísimo. Frente a la corrupción. Un tema importantísimo que precisamente hemos estado discutiendo en el partido. Mira, los gobiernos de Danilo Medina tenían que superar cualitativamente a los de Leonel Fernández como partido, como cuerpo partidario. Por eso Danilo decía que se iba a continuar lo que está bien, se iba a enmendar lo mal hecho y se iba a hacer lo que nunca se hizo. Todo lo que este gobierno haga como Pedernales, esa iniciativa de Pedernales que no es de Abinader, es de Danilo Medina, un gobierno de Abel Martínez tendría que escalarla, darle continuidad y apoyarla. Todo el proceso de lucha contra la corrupción, que insisto, es un mal estructural, está en el ADN de la sociedad dominicana y hay corrupción de cuello blanco y hay también ratería, claro. Pero toda tiene que ser combatida. Y en todos los sectores. Correcto. Claro. Ahora,
no imputársela a un gobierno en específico, no imputársela a un presidente en específico. Yo entiendo que el presidente Abinader es un hombre íntegro y el presidente Abinader quiere hacerlo bien. Ahora, eso no lo salva de que su gobierno esté salpicado de corrupción. Y lo importante es poder acometer como una lucha sistémica contra la corrupción y contra la impunidad. Un gobierno del PLD tiene que superar los errores del pasado. Un gobierno del PLD no puede permitir que se repitan hechos bochornosos y que ponen en entredicho la función de servicio que debe tener el ejercicio político. A propósito de corrupción, impunidad, y lo que usted decía, usted citaba 28 casos en este gobierno. Cuando el presidente Abinader anunció su decisión de ir por la candidatura presidencial dentro de su partido para buscar la reelección presidencial, ahí él delimitaba lo que será su eje fundamental de campaña, que será la honestidad, lo decía. Pero observo que ustedes en la oposición están muy enfocados en problemas que las propias encuestas lo definen como los problemas fundamentales del país todavía, problemas más preocupantes para la población, como la inseguridad ciudadana, el problema de los alimentos, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que se mantendrán estos temas en estos 6 meses o 7 que nos separan de las elecciones presidenciales? ¿Cree que podrá Abinader sustentar el tema de la honestidad, la transparencia frente a la oposición y la oposición mantener y sostener esos temas que está aireando ya como temas de campaña? Aquí tenemos un promotor y ya se está especializando en el campo de las encuestas. Las encuestas, cuando usted ve los problemas que aquejan a la población, le hablan de inseguridad o delincuencia, sí, le habla de costo de la vida, le habla de empleo, y está por allá en el 7º o 8º lugar con un 2-3%, me corrige Dani, el tema de la corrupción. Lejísimo, sí. Ahora, eso implica que nosotros no hagamos de la vista gorda ante un mal que en términos de imagen nos ha golpeado seriamente. No. Ahora, yo sí le digo a usted lo siguiente: este gobierno y este partido no podrán poner el tema de la corrupción en el debate electoral. No lo soporta. ¿Por qué? Se lo estoy diciendo hoy, no lo soporta. Y se lo estoy diciendo hoy. Es decir, no lo soporta. Un gobierno del PLD encabezaría acciones judiciales contra el gobierno del presidente Abinader en el caso de que ganaran ustedes las elecciones próximas. Nunca he estado de acuerdo con la retaliación. Y dije ayer en una entrevista a algunos medios, mientras se presentaba la propuesta de Abel Martínez, que con Hugo Vera han intentado matar un pollo, o mataron un pollo. Usted sabe la moraleja esta de cuando está la fauna revelada, y entonces hay que coger el animal más noble y matarlo para mandar un mensaje. Yo no creo que a Hugo Vera, si lo llevan al pesca, o a quienes se imputen en ese proceso, haya que declararle pena cumplida de 18 meses. No. Yo pienso que sí, debe investigarse a fondo, deben establecerse responsabilidades, deben establecerse medidas de coerción que no implique la extrema cárcel. No tienen que encarcelar porque son gente con arraigo, que se investigue hasta que se llegue a las últimas consecuencias, y si hay delito penal, que se castigue. Eso es lo único, y eso haría un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Agradecemos a Melanio Paredes por acompañarnos. Mucha suerte, mucho éxito.